hermanos? ¿Cómo están? Bueno, le damos la bienvenida. Bien, gracias a Dios. Mari se conectó ahorita, que no la habíamos saludado, a Mari. Bueno, vamos a encender nuestras cámaras porque vamos a hacer una dinámica. Vamos a encender nuestra cara porque nuestra invitada necesita mirar el rostro, puesto de que de pronto no la conocen o de pronto sí, necesitamos que ella nos vea, interactuar entre cada uno de nosotros. Entonces vamos a presentarnos. Yo estoy espelucada y todo, y miren, aquí no estoy. Importa, y mira cómo estoy yo con 2 trencitas. Vamos, Ellen, Mari, familia Juan Comadre, Pablo. ¿cómo le hacen estas trenzas? Bueno, vamos porque vamos a presentar a nuestra invitada. Ahí nos vamos a ir conectando a medida que se vayan ingresando. Bueno, les presento a nuestra hermana en Cristo, Ivette Maestre Guerra. Bienvenida, Ivette. Ella es ingeniera agroindustrial. Muchísimas gracias. Ingeniera agroindustrial, aspirante a título de magíster en educación, docente de biología y química. Pertenece a la RCC Valledupar desde el 2011. También pertenece a la comunidad EFOPUT, así se llama, EFOPUT Israel de la parroquia de San Martín de Valledupar. Ministra de danza del Ministerio Shekinat desde el 2012. Coordinadora de la pastoral artística desde el 2014 y servidora y predicadora. Bienvenida, Ivette, Dios te bendiga enormemente. Entonces, no sé si te quieras presentar o decir antes de comenzar la oración de entrega. Entonces, no sé, alguien, rápidamente, ¿quieres hacer algún comentario o algo, Ivette? Cuando inicie la prédica, yo hago mi presentación nuevamente con todos ustedes. Entonces iniciemos la parte de la dinámica, de la oración, y ya cuando empecemos la parte de la prédica, pues entonces ya yo hago como las indicaciones iniciales. ¿Listo? Vamos a disponernos en una actitud de oración. Vamos a entregarle en estos momentos a nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos en esta tarde lo coloquemos en las manos de Él, porque no comenzamos nada sin antes decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísimo esposo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a esta hora. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, toma en estos momentos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser en estos momentos. Dispón nuestro corazón, nuestra mente para recibir todo lo que tú en esta tarde a través de nuestra hermana Ivette Maestre, Señor, tú le vas a regalar, Señor. A esta hora, Señor, ella te presta sus labios, Señor. A esta hora, Señor, ella te presta, Señor, su mente y todo su ser, Señor, para que seas tú a través de ella, Señor, derramándote esos dones y carisma y transmitiendo, Señor, ese mensaje que tú quieres que hoy escuchemos, Señor, a estos servidores tuyos, a estos artistas tuyos, bendito Dios. Ven, Espíritu Santo, ven sobre la vida de nuestra hermana, Señor, y ve, Señor. Ven, derrámate con poder, Señor. Síguete derramando, Señor, en dones y carismas, Señor. Ven, Señor, purifica sus labios, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de su boca, Señor, sea para edificar, Señor, sea para construir, Señor, sea para, Señor, bendecir, bendito Dios. Toma su vida, Señor. Toma lo que ella hace, el trabajo pastoral que ella tiene, Señor, en la ciudad de Valledupar, Señor. Toma todo lo que ella hace, su misión, Señor, sus estudios, Señor.
todo lo que el entorno, Señor, ella realiza, bendito Dios. Tómala, Señor, bendícela, Señor, en cada lugar donde ella, Señor, vaya a predicar, a llevar tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma, Señor, control de ella, toma control de su familia, bendito Dios. Toma control de su comunidad, de su ministerio de danza, bendito Dios. Que hoy fluya, Señor, que hoy fluya, Señor, tu poder en medio de nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por este compartir que vamos a tener, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque nos da la oportunidad de estar reunidos aquí virtualmente con cada uno de nuestros hermanos, bendito Dios. Y te colocamos, Señor, a los que aún no se han conectado, Señor, para que ellos sientan en estos momentos, Señor, donde ellos se encuentran, Señor, que le estás tocando el corazón, bendito Dios, que tú le estás tocando el corazón para que ellos puedan conectarse, Señor, y no se puedan perder de este mensaje, Señor, que tú nos vas a regalar. Gracias, Señor. Gracias, mamita María, porque sabemos que tú también hoy más que nunca estás con nosotros, María. María Auxiliadora, ven en nuestro auxilio, María Auxiliadora. Ven y acompáñanos siempre. Que la gloria sea para el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí reunidos en esta tarde. Nos reunimos en la presencia de Dios Altísimo porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, estamos reunidos en el nombre de Dios y para alabar y bendecir su nombre. Así que sea todo para la gloria y honra de nuestro amadísimo Padre. Listo, pues entonces, bueno, como ya me presentó Mirna, mi nombre es Ivette, soy ministra de danza, soy también, bueno, predicadora y soy, bueno, la encargada momentánea, porque todos tenemos que entregar los frutos alguna vez, del servicio artístico que incluye danza, teatro y música de la RCC Kairos de Valledupar. Listo, entonces yo me voy a apartar un momentico de lo que es la cámara, ya me conocen, ya me vieron, porque les voy a presentar unas diapositivas, ¿vale? Voy a necesitar que tengan Biblia, bueno, si no la tienen, pues tienen un minutico para buscarla. Porque sí, necesito que tengan Biblia a la mano, ¿no? Y pues, si quieren escribir, pues chévere, si no, pues tranquilos. Listo. Entonces me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí se ve. Perfecto, bueno. Entonces, les decía que, bueno, siguiendo la temática que estamos trabajando con todos ustedes, entonces nos tocó el tema 7 de la carta a los artistas. ¿Son artistas acá de la RCC? Sí, todos. Bueno, entonces nos tocó trabajar. Perfecto, entonces nos tocó trabajar el punto número 7 de la carta a los artistas que nos presentó o que nos diseñó por inspiración, que sea divina y del Espíritu Santo, Juan Pablo II, ¿sí? San Juan Pablo II. Entonces en el tema número 7 nos tocó lo que era la parte de el arte ante el ministerio del Verbo encarnado. ¿Sí? Entonces, me avisan por favor si están viendo la pantalla porque no sé si la están viendo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, en la primera parte que es el arte del ministerio, el arte ante el misterio del verbo encarnado. Yo lo dividí en 2 partes. La primera parte que es la encarnación y la segunda parte que es como tal el artista. El verbo encarnado, sí. Entonces,
En la primera Nivel parte, está mostrando una no, de ay, pantalla. qué pena. Déjame un momentico acá. A ver si la logro ubicar de nuevo. Entonces vamos a intentar dejar de compartir para volverla a colocar. Me regalan un segundito ahí de espera. Listo, voy a intentar compartir nuevamente la pantalla. ¿Listo? Entonces les decía que, sí me están escuchando todos, ¿cierto? Les decía que en la primera parte vamos a ver lo que es la encarnación y en la segunda parte vamos a ver el artista de la RCC frente a Jesús. Quise dividirlo en dos partes. No voy a extenderme mucho en lo que es la encarnación porque es un tema bastante profundo y bastante teólogo, ¿sí? Pero lo voy a tocar porque hablamos en el texto del verbo encarnado, que necesitamos conocer lo que es la encarnación, ¿cierto? Entonces voy a necesitar que tengan Biblia. Yo aquí les anoté 3 citas bíblicas, ¿cierto? Entonces tenemos Deuteronomio 27:25, Gálatas 4:4 y Génesis 3:15. Esos son los que nos van a servir de guía para hablar sobre el verbo encarnado, que es como tal el cumplimiento de la promesa de Dios en todos nosotros y para nosotros, ¿cierto? Entonces, la primera parte es la plenitud de los tiempos. Yo voy a empezar, yo acá tengo mi Biblia de Jerusalén. Voy a empezar con el Éxodo, el texto de Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, les repito. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros leemos ese texto, muchas veces nos quedamos en la palabra yo soy el que soy. Dios simplemente le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y nos quedamos con esa palabra y tal vez no ahondamos en lo que es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué quiere decir Dios con yo soy el que soy? Pues es muy sencillo. Y es que, como le escribía ahí abajo, dice, Dios trasciende toda representación material. Es que Dios era, Dios es ahora, Dios vendrá, ¿cierto?
porque Dios es todopoderoso. Entonces está más allá de toda representación material. Dios trasciende todo lo que es el espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, con la palabra que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, nos quiere dar a entender que Dios es el que va guiando toda la historia del hombre. Toda la historia del hombre que viene desde el Génesis y que nos habla de la historia de la salvación en todas las escrituras, todo eso va guiado solamente por la mano poderosa de Dios. Entonces, yo soy el que soy. O sea, ¿cómo representar a esa persona de Dios? ¿Cómo representar a ese ente supremo? ¿Cierto? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y así vas a decir a los israelitas, el yo soy me ha enviado. Me imagino a los israelitas, pero ¿quién es el que es? ¿Cierto? Pues Dios es Él. Dios es todo, toda esa persona que no tiene cómo representarse. ¿Cierto? Entonces, nos vamos al Deuteronomio 27-25. Espero que todos tengan la Biblia en sus manos y me estén ayudando para que también ustedes vayan leyendo y nos vayamos ubicando, ¿cierto? Entonces, en el Deuteronomio 27-25, dice, maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Perdón, me equivoqué. Es 27:15. Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación de Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloque en un lugar secreto. Y todo el pueblo dirá amén. Cuando en el Deuteronomio nos habla nuevamente de la representación de Dios, es muy explícito en decirnos que no estamos autorizados, que ningún hombre tiene el poder de decir Dios es así y por lo tanto lo vamos a hacer y lo vamos a representar de esta forma, ¿cierto? Entonces el Deuteronomio da una prohibición explícita para representar a Dios. Como Dios es invisible, Dios no se puede expresar materialmente con imágenes esculpidas o material fundido. Entonces ninguno en la historia del hombre, ningún hombre en toda la historia ha podido representar lo que es a Dios, ¿cierto? ¿Por qué no se puede representar a Dios? Eso nos viene del Antiguo Testamento como una prohibición que está en el Deuteronomio. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a Gálatas 4:4. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién lo tiene ya? Gálatas 4:4. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene ya? Gálatas 4:4. ¿Sí? Pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Bien. Entonces, Gálatas 4:4. Bueno, en Gálatas 4:4 nos habla de que hay un culmen, ¿cierto? Entonces, en la Biblia de Jerusalén nos dice la plenitud de los tiempos, que es el título de la diapositiva que está ahí. Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos. Cuando, bueno, a veces yo soy muy inquieta, entonces a veces me pregunto cosas locas, entonces yo trabajaba no, sino que le preguntaba a un amigo, defíneme qué es la plenitud de los tiempos. Entonces nos poníamos a hablar
y a pensar que la plenitud de los tiempos es el tiempo presente. Es un tiempo que no ha terminado. ¿Por qué? Porque el tiempo de la plenitud llega a su culmen o a su fin, propósito, cuando se da el tiempo de la parusía, ¿cierto? Entonces hablamos de la plenitud de los tiempos porque es que el Hijo de Dios en persona se ha hecho visible en el momento de la encarnación. Listo. Entonces hablamos de que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces podríamos hablar de la encarnación como esa revelación. La revelación. ¿Por qué? Porque es que Dios dice, ha llegado el tiempo de cumplir mi promesa y de revelarme al hombre. Ya no voy a utilizar profetas. Voy a ser yo mismo quien les hable directamente a los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba pensando Dios? ¿Qué se imaginaría Dios en ese momento? ¿Qué estaría pensando Dios? Pues Dios estaba pensando, quizás, en que tenía que cumplir la promesa, ¿cierto? ¿Cuál era la promesa? La promesa de Dios, para eso me voy a remitir al Génesis 3. No está anotado ahí, pero yo lo tengo acá. Voy a remitirme a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Si lo tienen, me pueden ir ayudando. Dice, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Hay una palabra que llama mucho la atención y es él te pisará la cabeza. Es la descendencia de la mujer, pero habla de una persona específica. Él. No dice ellos, no dice los 20, no dice toda tu descendencia así como tal, sino que tu linaje, y menciona a una sola persona. Dice él te pisará la cabeza. Listo. Ahora, Dios se hizo hombre en Jesucristo y para eso necesitó a María, la nueva Eva. Por eso es que esa parte del Génesis se conoce como el protoevangelio. ¿Sí? El evangelio, un anuncio de buena nueva que está en el Génesis, protoevangelio. Entonces, con la encarnación de Jesús, la historia es la que al partirse en dos llega a su plenitud. No es la plenitud la que parte la historia en dos. Es que con la revelación, con la encarnación, el nacimiento de Jesús, la historia se parte en dos. Sí, entonces el verbo se hizo carne. ¿Por qué decimos el verbo? El verbo viene de la palabra hablada. ¿Sí? Y todos sabemos que lo que Dios dice se hace, porque así Dios lo ha decretado en todo su poderío y en todo su misericordia, ¿sí? Cuando Dios dice, así se va a hacer, así se hace, ¿cierto? Entonces recordemos que desde el Génesis, Dios ha utilizado la palabra, ¿cierto? Para crear las cosas. Entonces, en el Génesis 1:1 se nos hace muy explícito. Cuando dice Dios, hágase la luz, hágase la oscuridad, hágase el día, hágase la noche. Porque el verbo, lo que dice Dios es, así se hace. Entonces, el verbo se hizo carne y ha nacido de una virgen. Ahora vemos a Jesús, a Jesucristo, la encarnación de Dios vivo, como ese niño pequeño que se hizo hombre para habitar entre nosotros.
hay una homilía del Papa Francisco, que es la del 1 de enero del 2016, si no estoy mal, que nos habla muy bien sobre la plenitud de los tiempos. Y en esa parte, Papa Francisco dice que no debemos ver la plenitud de los tiempos como un tiempo histórico, sino que debemos verlo más allá, verlo como un periodo culmen, ¿cierto? Un periodo que nos lleva a reconocer esa revelación de Dios para con nosotros. Pero ¿por qué Dios se hace tan pequeño para nacer en un pesebre en la pobreza de esos tiempos? Porque Dios nos quiere enseñar la misericordia, pero más que todo su amor. Es el amor de Dios el que lo mueve a revelarse a nosotros, a encarnarse para habitar entre nosotros. Desde ahí entonces ya tenemos como esa potestad y dejar de un lado el versículo del Deuteronomio que nos prohíbe hacer una imagen de Dios, sino que ya vemos a Dios encarnado en la figura de Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí yo les anoté abajito la cita bíblica que es Lucas 2:2. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Listo? Entonces sigo. El artista frente a Jesucristo. Miren, frente a la profecía y a la promesa más grande e importante de todo el Antiguo Testamento, esa promesa, esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Con la encarnación de Jesús, podemos ya ver a Jesús y podemos decir que es la imagen de Dios vivo, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes teníamos como guías? Teníamos a los profetas, ¿cierto? Pero cuando Jesucristo se encarna, cuando Jesús viene a nosotros como Dios encarnado, se producen o se nos entrega los evangelios, que son la buena nueva. ¿Dónde tenemos todo eso? Lo tenemos, aquí les hice una flechita como indicándoles, la Santa Biblia, ¿cierto? La Santa Biblia es como la guía que tenemos todos los cristianos católicos para poder decir o para poder fundamentar todo lo que hacemos de bien, ¿cierto? Porque yo no creo que la Biblia nos enseñe al mal. Sin embargo, nosotros somos humanos y debemos diferenciar entre lo que está bien o entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces en la Santa Biblia, las Escrituras, nos dan como esa pauta, nos dan como esa guía para nosotros poder caminar en el camino que Dios, Jesucristo, la persona de Jesucristo, nos ha enseñado y que nos ha dejado en los evangelios. Ahí en la Escritura tenemos toda la sabiduría que el hombre necesita para llevar una vida correcta, para aspirar a ser hijos verdaderamente conversos de Dios, para aspirar a tocar la gloria de Dios cuando pasemos a la nueva vida, ¿cierto? Y que en las Escrituras se representa toda la historia de la salvación. Ahora, ¿qué es un artista? ¿Qué es un artista? Entonces aquí yo bueno, desde mi punto de vista, Dios es el artista de los artistas. No es artista porque se las tire de mucho, ¿cierto? Dios es el artista porque Dios es el creador.
Dios es un artista creador, ¿cierto? Entonces Dios piensa, recrea y ejecuta, ¿cierto? Entonces Dios es un artista creador. Dios hace todo al mismo tiempo. O sea, Dios dice, voy a hacer esto y ya lo hizo. ¿Cierto? Porque es que Dios lo hace todo al mismo tiempo. Recordemos que cuando hablamos de Dios, no hay límites y no hay barreras de espacio ni tiempo. Dios es el creador, el todopoderoso, ¿cierto? Un artista es el que crea. Por lo tanto, si Dios es el que ha creado todo lo que existe, ¿acaso no es Dios el artista de los artistas? Y como Dios es el dueño de todo lo creado y nos ha creado a su imagen y semejanza, nosotros también podemos decir que somos artistas, ¿cierto? Entonces, como artistas de la RCC, ¿cierto? Vamos a ver esa parte porque es muy fundamental que todos la tengamos presente. Un artista de la RCC. Artífice. El artista de la RCC debe ser un artífice. Debe ser un recreador y debe ser un co-creador. ¿Sí? Ahora, la fuente de la sabiduría no es otro sino Dios. Dios es el que inspira a que el hombre haga las cosas. Desde el inicio de los tiempos, Dios siempre ha inspirado al hombre, ¿cierto? Algunas veces en la historia del Antiguo Testamento utilizábamos a los profetas para que ellos fueran nuestra guía, ¿cierto? Pero en el tiempo actual es Dios mismo a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, amén, que nos inspira a todos nosotros para que podamos recrear, para que podamos ser co-creadores. Co-creadores es ser compañeros de Dios en la creación, ¿cierto? Entonces, por eso es que debemos orar mucho por las personas que trabajan actualmente por el beneficio del mundo, por el beneficio del ser humano como tal, ¿cierto? Entonces, la sabiduría viene de Dios. El artista no se inspira así por decir, se me ocurrió esta idea, voy a hacer esto. No, el artista de la RCC reconoce que el que inspira a que tú hagas las cosas es Dios. Dios envía el Espíritu Santo o motiva al hombre a hacer las cosas. Entonces no podemos decir, yo me inspiré como artista, no podemos decir, yo me inspiré para escribir esta canción. No, es Dios quien a través del Espíritu Santo te ha inspirado para que tú escribas esa canción hermosa. Es el Espíritu Santo quien se mueve en ti para que tú mediante la danza puedas expresar el amor de Dios. ¿Cierto? Entonces el artista de la RCC, ojo con lo que les voy a decir a todos mis artistas y que se los digo a todos acá en Valledupar también. Primero, la humildad. Primero debemos reconocer que es Dios a través de la persona del Espíritu Santo quien nos guía, quien nos mueve, quien nos inspira para hacer las cosas. ¿Sí? No somos nosotros. Nosotros somos simples vasijas vacías que Dios llena con su gracia, con la gracia del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa fuerza, cuando tenemos esa unción del Espíritu Santo, es que podemos hacer las cosas. ¿Sí? Entonces recordemos que en Génesis 1:26 nos dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Si somos semejanzas de Dios, si somos creación divina, perfecta de Dios, ¿cierto? Algunas veces decimos, somos perfectos dibujos que ha hecho Dios, ¿cierto? Entonces, no hay persona
No hay ser más imperfecto que el ser humano, pero sin embargo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la imperfección viene del libre albedrío. Cuando reconocemos o no diferenciamos el bien del mal, ¿cierto? Pero sin embargo somos semejanza de Dios, somos hechos a imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, como somos semejanzas de Dios, debemos ser las personas más creativas y con las mejores ideas. Pero me preguntarán, ¿y para qué ser las personas más creativas y con las mejores ideas? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si nos hacemos llamar artistas de la renovación católica carismática, debemos reconocer que Jesús se ha encarnado, que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo por amor. Cierto, que la creación de todo lo que existe proviene de Dios. ¿Sí? Y que nosotros debemos utilizar esto que Dios nos ha dado para poder cumplir la misión. ¿Cuál es la misión de todos los que seguimos las enseñanzas de Jesucristo? La evangelización, ¿cierto? Entonces, como esa es nuestra misión, debemos reconocer que Dios, a través de la creación, nos demuestra que nosotros hemos sido creados para evangelizar, para seguir el camino de Dios. Dios no necesita que nosotros le adoremos. Nosotros debemos adorar a Dios porque Él es quien nos ha creado, Él es quien nos ha regalado todo lo que necesitamos para estar en esta vida pasajera por algún motivo. Pero debemos reconocer que Dios es quien nos ha dado esa parte de la creación y nos ha creado para poder adorarle, para poder bendecirle, porque siempre estamos sedientos de la persona de Dios y que nos demuestra su amor en la encarnación, ¿cierto? Entonces, les voy a hablar un poquito del arte en la renovación católica carismática. ¿Todos me están siguiendo? ¿Todos me están escuchando? ¿Sí? Sí, ves, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que es el arte en la RCC. No quise hablar tanto del arte en todo lo que es la Iglesia Católica, sino que quise aterrizar mucho el tema en lo que es la renovación católica carismática. Pues, disculpen si estoy excluyendo a alguien, pero lo aterricé en la RCC. Mirna, tú me disculpas si estoy excluyendo a alguien, pero bueno, lo quise aterrizar ahí en la RCC porque, bueno, la mayoría creo que somos servidores de la RCC. Listo, entonces, para nosotros poder decir que hacemos arte en la RCC, debemos tener una fuente inagotable de sabiduría. Y esa fuente inagotable de sabiduría la encontramos en la Santa Biblia. ¿Cierto? Entonces, en la RCC tenemos danza, pintura, música, teatro y otras expresiones artísticas. ¿Qué resulta o qué pasa muchas veces, y no solamente en la RCC, sino que pasa en todos los ámbitos de la sociedad? Que cuando decimos arte, enseguida nos vamos a estas tres partes: a música, a teatro y a la pintura. ¿Sí? Estas tres que están aquí en el medio. ¿Sí? Entonces cuando decimos, no, es un artista, ¿por qué? Porque es músico. ¿Cierto? Es un artista, ¿por qué? Ah, no, es que hace unas obras de teatro muy bonitas. Y es el artista porque hace unas pinturas preciosas. Y muchas veces dejamos de lado otras expresiones artísticas como son la danza, como son la poesía, como son la recitación, ¿cierto?
Entonces estas expresiones artísticas también deben ir tomando como este auge en la renovación católica carismática. Si usted escribe poesía, si usted hace poemas, yo no soy muy buena para eso, soy malísima, pero si usted hace poesía, si usted es bueno en la parte poética, no deje de decir o no se cohíba de poner al servicio su arte en la renovación católica carismática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el arte es el que nos va a permitir, como ya venimos viendo en todo lo que es el estudio de la Carta a los Artistas, es lo que nos va a permitir a todos los que nos llamamos artistas, el de la renovación católica carismática, poder cumplir la misión evangelizadora. Somos una iglesia en misión y nuestra misión es salir de nuestro círculo o de nuestro punto o cuadrito mágico de confort para salir a llevar la buena nueva, ¿sí? La buena nueva de que Jesús se ha hecho hombre por nosotros y que lo ha hecho por amor, ¿cierto? Entonces tenemos que cumplir esa misión evangelizadora y como artistas debemos utilizar lo que Dios nos ha dado para poder cumplir esa misión. Entonces, si usted pinta, si usted es bueno en la pintura, póngalo al servicio de la iglesia, ¿sí? Entonces, no se quede simplemente con que yo quiero ser músico, pueda que usted tenga otras habilidades artísticas. Por lo menos, muchos de los danzarines, muchos de los ministros de danza, pues nos toca hacer miles de veces también de teatro. ¿Por qué? Porque es que hay otras personas que hacen teatro, pero les da pena hacer una representación artística en teatro, porque es que, ay, me van a ver. Entonces, hay que impulsar también esas manifestaciones artísticas dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, que no sea simplemente el ministro de danza el que le toque hacer también de ministro de teatro, porque hay otras personas en la iglesia que también las podemos ir formando para que hagan esa parte evangelizadora. La parte de, toda la Carta a los Artistas lo que hace es que nos invita a nosotros, a todos los que nos llamamos artistas, a todos los que hemos recibido como un don específico, y decir, bueno, yo soy buena para pintar, entonces para que también lo pongan al servicio de la iglesia, y es una invitación que está permanente, ¿cierto? Es una invitación que nos hace San Pablo II y nos dice, mire, utilicen ese arte que Dios les ha dado para que ustedes puedan evangelizar, para que no simplemente tengan que ir a una iglesia y hablar, como hacen muchísimos predicadores, como estoy haciendo yo ahora, parezco una lora, pero lo podemos hacer también a través de la música, ¿cierto? ¿A cuántas personas la música, una canción católica, una canción cristiana no les ha llegado al corazón? Y con esa canción ha empezado ese conocer, ese caminar con Jesucristo para empezar un proceso de conversión, ¿cierto? ¿A cuántas personas una representación teatral no les ha tocado el corazón y les ha dicho, mira, esa situación a mí me está pasando? Y si esa persona que está allá y dice que Jesús lo puede cambiar todo, pues entonces yo voy a intentar a ver si Jesús también lo puede cambiar. Amén. Entonces es como una invitación abierta que todos nosotros utilicemos ese arte que tenemos y lo pongamos al servicio de la iglesia, pero lo debemos hacer frente a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, el verbo encarnado. Jesucristo, el verbo encarnado. Las referencias para poder trabajar, para poder hacer arte, son las Sagradas Escrituras. Debemos ver la persona de Jesucristo. A mí una vez una de las chicas que están en el semillero de danza me decía una vez, es que cuando tú danzas frente al Santísimo y uno te puede ver, o sea, uno ve que es como que tú estás enamorada del Santísimo. Y yo es que yo estoy enamorada del Santísimo. Es que cuando, o sea, ya después que te quites del Santísimo, pues ya tu rostro se cambia.
obviamente, porque es que no estoy mirando a la persona que amo, ¿cierto? Entonces, es como esa parte de, mira a Jesucristo, mira qué puedes hacer tú, mira qué puedes hacer tú, ojo lo que digo, mira lo que puedes hacer tú para expresar el amor hacia la persona de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tú tienes una referencia inagotable de sabiduría que son las Sagradas Escrituras. Y mira que el verbo se hizo carne por amor. Y si tú puedes hacer algo para expresar o para devolver un poquito de ese amor hacia la persona de Jesucristo, pues hazlo, no te cohibas, no tengas miedo. Entrégale lo que eres, entrégale cómo tú eres. Hay una parte que pues a mí se me quedó muy grabada de una predica que nos dio el padre Rodolfo Londoño, y era que cuando tú adores a Dios, adórale con todo lo que tú eres, con todos tus errores, con todos tus pecados, con todas tus malas crianzas, con todas tus lágrimas, con todo tu corazón, con todas tus alegrías. O sea, adórale con todo lo que tú eres. O sea, tú se lo presentas a Él y Dios transforma tu vida. Entonces el artista transforma también. ¿Por qué? Porque el artista comienza un camino de evangelización. Y la evangelización tiene un fin, un propósito, que es la conversión del pueblo de Dios. Entonces, animemos a todas esas expresiones artísticas, ¿sí? Que no sea simplemente música ya en el púlpito tocando, cantando, y acá los ministros de danza frente al altar, sino que si el ministro de danza también sabe tocar y pues no llegó el de la guitarra, pues el ministro de danza pues vaya, así se hace con su vestidura y suple el ministro de música. O sea, no simplemente nos encasillemos en que yo soy ministro de danza y eso es todo lo que yo voy a hacer por los siglos de los siglos, amén, no. Sino que si Dios es un artista y Él es el creador, pues debemos tener también nosotros la noción de que podemos también tener otras expresiones artísticas. Listo. Entonces, si tienen preguntas, pues ahorita yo abro esta parte de preguntas, terminando mi prédica. Y los escucho. Si les quedó claro, hay algo que necesitan que les explique nuevamente. ¿No les gustó? ¿Sí les gustó? Bueno, los escucho para pasar a la actividad que les tengo. Cortica. Es pequeñita, es cortica, no se vayan a asustar para que podamos... Pregunten, dejen la timidez. Sí. ¿Listo? Listo. Bueno, seguro no tienen preguntas. Dios mío. Creo que todo quedó claro porque como que no tienen preguntas. ¿Será? Bueno, o se entendió todo o no se entendió nada. Si le digo yo a mis estudiantes, o se entendió todo o no se entendió nada. Muy bien, muy conciso el mensaje, muy puntual en cierto punto que trataste sobre el misterio del Verbo encarnado. Pues creo que fue muy bueno, no sé si te comparten los demás, pero fue muy bueno el esquema que utilizaste, puntos muy puntuales, entonces excelente. Bueno, entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es como para que todos lo tengan muy claro, todos los que somos artistas, todos somos danzarines acá. Sí, hay dos ministros, dos semilleros. ¿Cuántos semilleros?
Bueno, todos somos danzarines. Ok, Sí. dale. Sí. Entonces, bueno, todos somos danzarines. Listo. Entonces, respecto a lo que es el Ministerio de Danza, el Ministerio de Danza es muy visible. El Ministerio de Danza es, incluso, yo diría que me atrevería a decir que incluso más visible que el Ministerio de Música. Sí. ¿Por qué? Porque al ministro de danza, cuando está danzando, pues todos los ojos están en esa persona que está ya danzando, que está alabando a Dios, que está adorando a Dios. Y les quiero decir a todos los que son danzarines, los que son, bueno, ministros y los que son servidores, siempre mantengan como la humildad y algo que me decía mi sacerdote, sean mansos pero no mensos en cuanto al ministerio de danza. El ministerio de danza es muy atacado por lo mismo de ser visibles. Cuando tú menos lo creas, una persona que está al extremo de la ciudad te conoce y tú quedas como que... Y, o sea, el comportamiento del ministro de danza debe ser muy pulcro. Así que entonces sean también muy humildes en lo que es el servicio, pero tampoco se vayan a dejar por debajear, como decimos por ahí. No se dejen, el ministerio también hay que hacerlo respetar. El ministerio es un ministerio de intercesión, es un ministerio para la gloria de Dios, que debe ser para que el pueblo de Dios sienta el amor de Dios en cada uno de nosotros y que así lo pueda sentir la asamblea de Dios. Cuando nosotros oramos, intercedemos, y cuando se intercede hay sanación, hay liberación y hay gozo. Sí, entonces, bueno, esa con la parte de danza. Con la parte de teatro debemos también tener muy claros lo que son las escrituras y lo que quiere expresar las escrituras, ¿sí? Cuando hacemos una obra de teatro y vamos a tomar como referencia la escritura, por favor, un pasaje bíblico, así sea un pasaje, sea un solo versículo, sea un salmo, sea lo que vayamos a tomar como referencia para poder hacer una obra de teatro. Lo digo porque el ministro de danza casi siempre está metido en teatro. Eso es de ahí. Seamos muy precisos también en lo que quiere decir las escrituras. Sobre todo hagamos lectio divina para poder utilizar las escrituras. Pongámoslos en mucha oración cuando vayamos a utilizar las escrituras como referencia, una buena lectio, y también mucha oración cuando vayamos a hacer uso de las escrituras como referencia para todo lo que vayamos a hacer. Cuando vayamos a trabajar pasos de danza, por favor hagámoslo en comunidad, que sea lo que Dios nos ha inspirado, pero también que la comunidad lo pueda hacer, que no sea que uno o dos lo hagan y los otros 20 no puedan hacer ese paso, sino que tengan también como base la oración y miren mucho a Jesús. Miren mucho a Jesús, que Jesús sea esa parte que no falte en nuestras vidas para que nosotros podamos ver a Jesús encarnado y que Él nos inspire a lo que nosotros debamos hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si no les quedó pregunta, entonces yo paso a la parte de la evaluación. Así que mejor pregunten. Pasemos a la evaluación. Listo, pasamos a la evaluación. Entonces, yo sí les voy a pedir hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Me permites verte? Bueno, en la Renovación Católica Carismática de Valledupar, pues nosotros tenemos una formación todos los sábados, así como ustedes también,
Pero nosotros no solamente tenemos formación bíblica y tampoco tenemos la formación como tal de la carta a los artistas, ¿cierto? Del módulo de danza que pues yo he venido desglosando mucho con ellos, sino que nosotros también hacemos los ensayos. Nosotros decimos, hoy es puro ensayo, tenemos 2 horas de puro ensayo, así que se ponen ropa cómoda, tengan su termito de agua ahí y hacemos los ensayos virtuales también. Entonces yo les voy guiando unos pasos y los van haciendo ahí. Entonces yo ahí mismo voy viendo y les voy como corrigiendo, corrige las manos, corrige la postura, sonríe. Entonces eso lo voy haciendo en lo que son las partes de formación. Gracias a Dios también tenemos una iniciativa con la que es una página por Facebook que es Dancing for God Catholic. No sé si ustedes también están. Bueno, la creó David Fernando Mejía. Y tenemos también esa parte formativa que también llena mucho el espíritu y ahorita estamos trabajando la carta a los artistas también. La estamos trabajando con Juan Bedoya. Y también tenemos la formación del el módulo de danza como tal, con Mariette. Y no sé si quieren, o yo creo que algunos están, no sé, si no están, sería bueno que también se integren a esta página de Facebook, es muy buena, tiene muchas formaciones. Ojo que tampoco es solo danza, 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 sino que también hay unas formaciones espirituales muy buenas. La parte de incentivar y hacer crecer el semillero, pues de esa parte me encargo un poquito yo y también tengo otra delegada, que son esas personas que vimos que tenían esa iniciativa y lo que hicimos fue llamarlas, decirles, ven, únete con nosotros, te vamos a formar, yo te voy diciendo, yo te voy explicando, asiste a la formación virtual, tú miras los pasos, si tienes alguna dificultad yo te grabo el video y ahí vas viendo el paso. Y eso es lo que estamos haciendo con los semilleros, o sea, con la parte inicial. Y ahí como tomándolo de pasito a pasito, ¿sí? Con la formación y con los pasos también de danza. ¿Sí? También tuvimos una adoración, tuvimos una semana de intercesión, hacíamos la hora de la misericordia. Sí, la hicimos una semana y el día sábado que finalizaba la semana con la coronilla de la misericordia, hicimos una parte de adoración al Santísimo con nuestro asesor. Entonces esa parte también nos quedó muy bonitas, todos danzamos, o sea, te colocabas tu vestuario de danza y danzabas en esa hora al Santísimo. Esa parte como para ir fortaleciendo la parte espiritual. Y este jueves tenemos una hora también, casi siempre se va a 2, de oración, pero con el Ministerio de Música, o sea que vamos a estar danzando y ellos van a estar cantando también. Va a ser con la ayuda también del asesor, o sea que prácticamente tenemos que movernos con la guía del asesor. O sea, él nos dice, bueno, podemos hacer esto otro, ustedes vayan formándose, vayan asistiendo a esto, hacemos la hora santa tal día y eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando ahorita en la RCC Valledupar. ¿Listo? Sí, señor. Definitivamente Dios es el primer artista. Nos ha creado a nosotros
divinamente, ¿cierto? Además, la creación hermosa que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, Dios es el artista de los artistas. Y es quien nos inspira a nosotros para poder crear. Las obras maravillosas que ha creado el ser humano ha sido una inspiración divina. Y el artista de la RCC como tal debe reconocer primero que no somos nosotros, no es nuestra humanidad, que es Dios quien nos inspira a nosotros a hacer las cosas. ¿Sí? Entonces a veces decimos, no se nos ha inspirado, podemos hacer este paso, pero créanme que es una inspiración del Espíritu Santo que ha dicho, vamos a hacer esto y vamos a adorar a Dios de esta forma distinta, ¿sí? Ya no simplemente con este paso que ya tú lo sabes que está trillado, sino que vamos a hacer algo nuevo, ¿sí? Porque definitivamente el Espíritu Santo siempre renueva. El Espíritu Santo renueva la paz de la tierra y nos renueva a nosotros. Por eso siempre estamos haciendo cosas nuevas. ¿Listo? Entonces yo les tengo 3 preguntitas. Se las voy a poner acá. Bueno, esta es la parte evaluativa. No se asusten. No soy tan mala. Bueno, entonces la primera preguntita es, ¿qué hacer con los dones y carismas que Dios nos ha regalado? ¿Qué hacer con los dones y carismas que Dios nos ha regalado? La segunda parte es el artista de la RCC frente a la cruz. Y la tercera pregunta, ¿cómo respondes al amor de Dios desde las expresiones artísticas? ¿Ya todos la tienen? Algunos toman captura. Lista. Entonces, miren. En este momento, yo quisiera que ustedes, bueno, no la contestaran tanto a lápiz, pero sí que la contestaran en su corazón. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los dones y carismas que Dios nos ha regalado? ¿Qué hacemos con esos dones? ¿Qué hacemos con esos dones y carismas que Dios nos ha regalado? ¿Qué te ha regalado a ti Dios? ¿Cuál es ese carisma que tú sientes que Dios te ha regalado y qué estás haciendo con él? ¿Sí? Entonces contéstatelo en tu corazón. ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te ha regalado? En la segunda parte decía,